Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. La confianza en el sistema ferroviario español. Este ministerio está volcado en el ferrocarril. Es el protagonista de nuestras inversiones, de nuestras apuestas. Las hemos incrementado de manera exponencial. Hoy probablemente no sea el momento de analizarlo. Y no solo para abrir nuevas líneas, también para conservar, para rehabilitar y para ofrecer los mejores servicios. El verbo volcar a lo mejor no es el más adecuado, ¿verdad, Óscar Puente? Porque claro, ya si confunde hasta la cifra de las víctimas. Este gobierno no está volcado en el tren, no, prácticamente está volcando los trenes. Es un concepto distinto, pero que ellos lo practican. Mire, habla de la seguridad de los trenes. Me voy a los datos de una comisión que tienen ellos manoseada, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Digo que la tienen manoseada porque está totalmente controlada por ellos. Pese a eso, los datos que voy a dar son los datos que publica, repito, la manoseada Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Bien, accidentes en el año 2014, accidentes, 47. Accidentes en el año 2018, por ir cogiendo años, ¿verdad? 40, 47, 40, saquen ustedes la media, bien. Accidentes en el año 2023, 116. Accidentes en el año 2024, 97, saquen ustedes la media. Se ha duplicado. Se ha duplicado. Repito, son los datos oficiales de la manoseada Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Dice, no, pero tienen que tener confianza. Señor Puente, ¿en usted? ¿En usted? ¿En Sánchez? ¿En quién? ¿En Bolaños? Tenemos que tener confianza. No, si tuviéramos confianza en ustedes estaríamos dentro de una trama de corrupción, no tengan ni la más mínima duda. Carmen Tomás, bienvenida. Buenas noches. ¿No habrás venido en tren? No, ¿qué dices? Vale. No, pero sí que me he informado de varias cosas. Y es, si quieren que vayamos a fuentes oficiales, no sé si la Comisión Europea les parece una fuente oficial. Y la Comisión Europea, el 30 de julio del año pasado, dijo que del dinero que se invierte, el 85% va a nuevas intervenciones, claro, y solo el 16% al mantenimiento de la vía. No sé si es suficiente la Comisión Europea o si es un fake o es un bulo. Luego, a mí... el 84 y el 16, sí, son los datos, 84 y pico. De toda la rueda de prensa, que es verdad que yo venía en el coche, y voy a decirlo porque estoy hasta las narices ya de Radio Nacional 5, que se supone que es una radio 24 horas noticias. ¿Cuál era hoy por la tarde la noticia? La rueda de prensa. ¿Por qué a las 7:28, justo cuando le ha preguntado la compañera de Telecinco por el volumen de inversiones que se han realizado después de la liberalización, ¡pum!, se han ido a hacer un boletín que lo podías hacer a las 7:28 o a las 21:28, te quiero decir, o sea, las noticias del día, pero no han vuelto. Se han ido a hacer cosas, tal, con lo cual ese dato me lo he perdido y luego no lo encuentro por ningún sitio, pero es un dato que debe ser interesante a ver lo que ha dicho. Pero a mí, de verdad, o sea, las formas, o sea, cómo una persona en esta situación puede decir, yo soy abogado y de esto no sé nada, por eso he traído a estas dos personas. Por eso me han hecho ministro. Dos personas que no han, o sea, prácticamente no han hablado en toda la rueda de prensa. Y luego le hacen una pregunta y dice, es que si yo supiera eso, estaría dando clases en Harvard. Pero, de verdad, o sea, estamos para estas cosas, estamos para luego decir que es innegable, pero lo niego, pero no tenemos ni idea, pero ¿y para qué hablas tanto? Vamos a escuchar, si os parece, bueno, ya hemos escuchado la parte en la que dice que no podemos especular. Nosotros no especulamos. Nosotros hacemos periodismo. Usted no lo entiende porque usted no se ha dedicado profesionalmente nunca a nada más que a vivir de la política. Entonces no entiende lo que es la vida real. Bien, simplemente sabe destrozar la vida real de la gente. Es otro tipo de hobby. Nosotros no especulamos. Nosotros estamos dando todas las líneas de investigación con todos los detalles que están abiertas por parte de la Guardia Civil. Entidad, cuerpo al que ustedes no muestran ni el más mínimo respeto. Por cierto, no hacen más que destrozarles también la vida. Bien, nosotros hablamos de todo eso y él nos dice que no mantenemos el mínimo respeto por las víctimas cuando él no se sabe ni la cifra de víctimas. Mira que era sencillo, 42 no es 43. Actualice su información, señor ministro, suele ser conveniente, ¿verdad? Aunque solamente sea para que la mentira parezca un poquito más veraz. Bien. Bueno, pues vamos a la explicación que ha dado. Porque hoy ha salido una parte de la investigación importantísima que se ha ido confirmando. Luego vamos a hablar, de hecho, con César Urrutia, con el periodista del Mundo que ha dado inicialmente en primicia esa información, que a mí me parece absolutamente relevante. Porque, y quiero que tengan todo el contexto, el gobierno, a través de su sincronizada, ha estado filtrando una versión. Y era que el tren tenía que ser el Lirio, claro, porque era privado. No vamos a ser nosotros, que somos públicos, súper público. Todo público. Todo que no funcione, pero todo público. Que a la pobre gente que no se puede pagar lo privado, que se queda atrapado en una porquería de lo público. Esta es la teoría. Bien, pues tenía que ser el Lirio
y seguro que el Lirio tenía un fallo, seguro que el Lirio llevaba una rueda colgando, seguro que al Lirio se le había caído una pieza, seguro que el Lirio arrastró un trozo de kriptonita, daba lo mismo. La cuestión era inventarse algo que justificara que había aparecido un trozo de vía roto de 30 centímetros, que faltaba un trozo de vía. Dice, ha sido el Lirio. Bueno, pues va y resulta que la investigación ha dicho que trenes que habían pasado antes del tren Irio, más todos los vagones previos, al famoso vagón número 6 del tren Irio, el que descarrila, todos tenían la marca previa de una hendidura, de una muesca, de una fisura en la vía. Por lo tanto, ¿cómo que lo ha provocado el tren Irio? ¿El tren Irio qué provoca? El futuro. O sea, el tren Irio ha pasado y ya tenía las marcas porque preveía el futuro. Era el tren Aramis-Fuster Irio. O sea, les han pillado con el carrito los helados. Y han tenido que dar una rueda de prensa, por eso, en una radio de radiotelevisión, allá que meto el bulo, ¿qué han hecho? Cortar la propia intervención de Óscar Puente. ¿Por qué? Porque deberían estar pensando, esto da vergüenza ajena. Esto da vergüenza corta ajena. Ya que... Pero vamos a escuchar a Óscar Puente dar la explicación de lo que dice que es innegable, pero yo lo niego, pero no lo voy a negar. Por mi parte sería muy aventurado decir que las marcas existentes en los bogies suponen automáticamente un defecto en un problema en la infraestructura. Es una posibilidad innegable, pero yo no puedo establecer ese criterio porque ni siquiera lo hacen los técnicos que están en este momento a cargo de la investigación. Teresa Gómez, bienvenida. ¿Tú ¿Qué tal? ves también factores innegables que luego niegas? No, ni mucho menos. Yo lo que veo aquí es el resultado de una etapa de corrupción en el gobierno socialista y muy especialmente en el Ministerio de Transporte. O sea, este es el resultado de la corrupción. Vimos como desde el año 2018 se han incrementado los descarrilamientos de manera significativa. Tenía ante un gráfico donde en el año del año 18 al año 25, pues comenzaron los descarrilamientos. En el 17 hubo alrededor de 4 descarrilamientos y comenzaron a incrementarse en 18, 20 y demás conforme iban pasando los años. Entonces, obviamente, esta es la consecuencia de la corrupción, porque si adjudicas contratos a dedos a empresas, amigas, que luego esas empresas tienen que pagarte una comisión, obviamente la empresa tiene que reducir el coste de la construcción y eso al final se traslada precisamente en esto que estamos viendo, en un peor servicio. Casualmente la empresa que remodeló el tramo de Adamuz es una empresa que ya fue señalada por Víctor de Aldama, AZBI, una empresa que se presentó en UT, y fue señalada por Víctor de Aldama porque había pagado presuntamente comisiones a la trama Coldo para la adjudicación de contrato. Y él narró en sede judicial, Víctor de Aldama, cómo él estuvo presente en reuniones con Ángel Contreras, que era el directivo de carreteras y era la persona que adjudicaba estas obras en carretera y actualmente imputado en el caso Coldo. Estaba Manuel Contreras, el presidente de AZBI, de esta empresa, y en esas reuniones, según narra Víctor de Aldama y cuenta en sede judicial, pues se pactaban las comisiones. Pues esta empresa precisamente es la que en el año 21, justo antes de ser cesado Ábalos, le otorga el primer tramo, que es la de la fase 1, el tramo de Sevilla, la remodelación Sevilla-Madrid. El tramo 2 se ejecuta en el año 2000, se adjudica en el año 2023, pero aunque Ábalos y Coldo ya no estuviesen en el ministerio, seguían teniendo a su gente de confianza. Pardo de Vera, que era la presidenta de Adif y también imputada en el caso Coldo, era secretaria de Estado, es decir, había ascendido y tenía tanto poder que incluso del año 22 al año 24 llegó a colocar a su pareja, a Andrea de la Torre, aunque ya no estuviese en el ministerio, en Logirrail. Que sí, que han convertido esto en un chiringuito. Claro. Pues nos está escuchando ya César Urrutia. César, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿y tú? Nada, encantado. Déjame que diga, es que somos antiguos compañeros desde la etapa de expansión. Y César, te doy la enhorabuena porque no solamente es que estés dando una información puntera y buenísima, es que la has mantenido invariable desde el inicio, lo que quiere decir que tenías la mejor información desde el primer día. Y esto hay que reconocerlo, César. Sí, y te lo agradezco porque es que me ha hecho gracia ese corte que has puesto de Óscar Puente diciendo ahora que es una evidencia, algo innegable. No, pero lo niega, Dice, es innegable, pero ya que voy y lo niego.
Claro, lo que pasa es que ahora es en público, pero a nosotros el pasado lunes desde el Ministerio de Transportes nos decían que la tesis de la rotura de la vía como causa del accidente era ridícula. Es decir, bueno, pues ahí tratando de tapar lo que desde luego era una cuestión que estaban los técnicos evaluando como el principal factor. César, te acogemos con los brazos abiertos en el mundo de los pseudomedios ampliamente insultados por contar la verdad. Así que César, todo un placer. Estoy acostumbrado. Oye, ya me lo imagino. Oye, vamos a describir la información porque a mí me parece importantísima. Vamos a ver, la brecha en la vía, es decir, había una brecha y por tanto esto apunta a la investigación, que yo lo he dicho desde el primer momento, que no queremos sacar ninguna conclusión anticipada, pero lo que no pensamos hacer bajo ningún concepto es censurar ni una sola de las informaciones acreditadas por líneas de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil. Si eso lo quiere hacer el gobierno en su línea, que lo haga. Nosotros somos periodistas, es otro deporte totalmente distinto. El nuestro es contar la verdad. Entonces, ¿hay una línea de investigación de la Guardia Civil? Sí. ¿Hay una línea de investigación que desde el primer día está apuntando a la vía? Sí. Y en estos momentos esa línea de investigación, y publicaba César Urrutia en el diario El Mundo, resulta que está detallando que la brecha en la vía dejó muescas en todos los coches del Irio hasta que colapsó. Que todas las ruedas del tren Irio accidentado presentan marcas del tamaño de una moneda de 50 céntimos, no es poca cosa, entre la cabeza tractora y el coche 6 que fue el que acabó descarrilando. Que además, y esto ya se ha aportado posteriormente en otras informaciones, 2 trenes que pasaron antes del siniestro de Adamuz también tenían las marcas. Por lo tanto, César, yo creo que se va confirmando que el problema es la vía. Sí, claro, es que había 3 posibilidades. Bueno, pues una era la vía, otra era el conductor, otra era el tren. El conductor se descartó prácticamente de manera inmediata. El tren, como comentabas al principio, se mantiene abierto, aunque es una posibilidad remota que una pieza se descolgara del vehículo. Entonces todo el foco de los investigadores ha estado, desde el primer momento, ha estado en la vía. Otra cosa es que el Ministerio de Transportes quisiera, bueno, hacer un poco ahí de trilerismo y de despistar para, bueno, pues no sé con qué fines, qué es lo que querrán tapar. Pero la vía es el foco ahora mismo y lo ha ido demostrando todas estas evidencias que se han visto y seguramente evidencias paralelas en las que está trabajando también la investigación. César, si hablas de evidencias paralelas en las que están trabajando, es que mañana vais a sacar otra información. Estamos trabajando también. Pues nada, César. Vamos a decir que estamos trabajando, no decimos cuándo, pero sí se está trabajando en esa línea, en la investigación, porque son sólidas las que hay hasta ahora, pero ya conocéis cómo son las investigaciones en lo que son medios de transporte, son súper complejas, muy completas y todo se verifica. Déjame que te haga una pregunta, no quiero que desveles nada, que no tengas que desvelar, pero como el propio ministro, yo creo que se le escapó en los primeros días y desveló y dijo, no, pero si es que hay muescas en otros tramos de la vía. ¿La Guardia Civil está certificando también si hay alteraciones, destrozos, fisuras en otras partes de la vía? Sí, la Guardia Civil está investigando todo el tramo. Hay que acotar al máximo lo que fueron las causas de este accidente. Entonces, bueno, ahí sí se está trabajando absolutamente en todas las líneas. César, pues un abrazo muy fuerte y que encantado de reencontrarnos de esta manera. Igualmente, Carlos, un abrazo. Un abrazo enorme. Pues aquí cada uno a lo suyo. O sea, el gobierno a decir que son opciones innegables, pero yo las niego, pero las voy a negar, pero quizás no las niego, pero allá que os la niego. Y el resto, pues a trabajar, y repito, los datos son demoledores. Si las ruedas tienen una marca de una brecha, es que las ruedas han pasado por la brecha y por lo tanto no es el tren el que ha provocado la brecha, sino que la brecha era previa. Pero si encima resulta que hay 2 trenes previos, apaga y vámonos. Claro, o sea, fin de la historia. Es que podría ser que el Irio siniestrado tuviera unas marcas, vale, pero es que ya el hecho de que los que han pasado por allí, porque claro, hay un momento, supongo yo, en que pues como todo en la vida, le estás dando un martillazo a una cosa, no pasa nada, hasta que le das uno y hace ¡pa! Y lo rompes, pues ya está. O sea, es la gota que colma el vaso. O sea, se pasó en el momento ese y en ese momento
petó. Y por cierto, te añado, Teresa, y nos lo comentas, una noticia adicional que no tiene que ver exactamente con este accidente, pero Adif avisó a los maquinistas antes de ese accidente de una rotura de vía en un cambio de aguja de la misma línea, con lo cual yo creo que todo lleva a lo mismo. O sea, no puede ser que la vía tenga fisuras, no puede ser que se escuchen unos traqueteos, unas vibraciones, unos botes tremendos, no puede ser que los maquinistas alerten de que es totalmente anormal y nadie quiera escucharles porque les destrozaba, como dicen los cursis de la política, el relato político. No puede ser, y no puede ser que resulta que en otro tramo, pero en la misma vía, resulta que ese mismo día Adif estaba avisando de que había una rotura de vía en un cambio de aguja. Pero ¿cómo están las vías? ¿Cómo está el mantenimiento de la vía, por Dios? Y de hecho, en las redes sociales de Adif se ha podido ver como desde mayo, que fue cuando se remodeló precisamente ese tramo, hasta la actualidad, hubo 7 incidencias precisamente en ese tramo. Octubre, diciembre. Pero ya independientemente de lo que diga la investigación, que efectivamente parece que apunta a que fue por la vía, ¿no?, en sí, independientemente de eso, el ministro Puente debería ya haber dimitido. Mira, en el año 23 en Grecia hubo un descarrilamiento donde murieron 57 personas. Antes de determinar qué había pasado, si había sido un fallo humano, si había sido un fallo del tren, el homólogo al ministro de Transporte ya estaba dimitiendo, y lo que dijo ante la sociedad fue: siento que es mi deber, como un gesto mínimo de respeto a la memoria de las personas que murieron tan injustamente, asumiendo la responsabilidad por los errores crónicos del Estado griego y del sistema político. Teresa, cuando empezaron a salir en este programa, es que además nos coincidió en directo, los datos sobre los cribados de cáncer en la Junta de Andalucía, salieron a las 8 y pico, a las 8 y pico más un minuto, aquí dijimos, tiene que dimitir. Lo dijiste. ¿Y por qué tiene que dimitir? Porque la política es un gesto de respeto a la población que te ha elegido. ¿Que ha fallado por culpa tuya? Hombre, ya hasta ahí llegamos, que no vas a haber hecho tú algo para que falle un servicio. Pero si ha fallado y tú eres el responsable, tú vas ligado al resultado. Y si ha fallado, te vas. Si ha fallado, te vas. Siempre el problema es que estos no saben a dónde ir. No, pero siempre hay que acordarse de Asunción, que ya se escapó Roldán. El ministro de Asunción. Al minuto dimitió. O sea, dice, aquí no dimite nadie. Bueno, dimitió Asunción y dimitió el que fue ministro de Industria, el canario. Esta consejera que estamos citando dimitió. La consejera, sí, claro, dimitió además al instante. O sea, los que tienen, en fin, decencia y saben que están ahí precisamente para servir a los ciudadanos, si en un momento determinado tu gestión ha sido pésima y es culpa de tu gestión o no, o depende de un subordinado tuyo, que te tienes que ir, que la política es así, o sea, que te tienes que ir. Dejadme que dé datos, porque los maquinistas evidentemente tienen un enfado de 3 pares de narices, obvio. Pero están histéricos. Han convocado huelga, sí, es por un estado de ánimo. Están histéricos. Yo estado de ánimo no le llamaría 43 muertos, ¿verdad? Más 1 en Cataluña. Bueno, los maquinistas han convocado huelga el 9, 10 y 11 de febrero para exigir medidas de seguridad ferroviaria. Pero actualízanos todas las cifras de víctimas, desaparecidos, heridos, etcétera, Sandra. Sí, porque sabéis que sobre esta hora normalmente suelen salir los datos del Centro Integrado de Datos, que facilita información actualizada todos los días. Y bueno, lo que nos dicen esas informaciones en estos momentos es que los forenses han completado ya la autopsia de los 43 fallecidos que se han localizado hasta el momento, y hay 42 identificados. Faltaría por identificar el último cuerpo, que es el que se ha encontrado esta mañana y que, por tanto, bueno, pues tardará unas horas más en ser identificado. Pero la noticia es que ya se ha completado la autopsia, como digo, de los 43 fallecidos. También hemos sabido, a través del Centro Integrado de Datos, que la inmensa mayoría son españoles, pero hay 3 que son extranjeros, un ciudadano de Marruecos, otro de Rusia y otro de Alemania. Y de esas 43 víctimas mortales, además, hay una que corresponde a un menor. 20 familias ya han recibido los cuerpos de sus familiares, el resto están a la espera de poder hacerlo en las próximas horas. Y os actualizo también los datos de heridos que hay en los hospitales. Es verdad que se ha reducido la cifra. Esta mañana había 37 personas ingresadas. Ahora mismo nos dicen que hay 31 personas ingresadas, 6 de ellas en la UCI. De esos 31 ingresados, 28 serían adultos y 3 niños. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Luego actualizamos también los datos de heridos, muertos, etcétera, de lo que ha ocurrido. Muerto, ha habido 1 de momento, en los descarrilamientos en Cataluña. Estamos atravesando un momento especialmente doloroso, no lo oculto. Un momento de especial zozobra y muy delicado, pero no podemos
ni debemos poner en cuestión nuestra red ni el transporte público de nuestro país. No es perfecto, no es infalible, pero es un gran sistema de transporte. Un gran sistema de transporte, repito, que con respecto a periodos de años entre el 2014 y 2018, medido en accidentes 2023, 2024, de 2025 en breve nos darán los datos cerrados, se ha multiplicado más que por 2, se ha más que duplicado la cifra de accidentes. Señor ministro, ¿los sistemas mejoran a medida que duplican los accidentes? ¿Es el nuevo concepto? ¿Es la nueva teoría socialista? Porque si es así, no me extraña que ustedes se hayan hecho socialistas. Porque efectivamente, cuando llegan, los accidentes se multiplican por 2. El desastre se multiplica por 2. ¿Sabe lo único que no se multiplica por 2? La recaudación fiscal, porque se multiplica por 3. O sea, no me extraña que se hayan hecho ustedes socialistas. Porque si les vale esto, después de 43 cadáveres encima de la mesa, y otro más, otro fallecido más, repito, en Cataluña, si después de esto ustedes se creen que pueden tener la cara dura de salir a la opinión pública y decir, estamos de maravilla, tenemos uno de los mejores trenes, por favor que no se descalifique al tren. ¿Cómo que descalificar al tren? No hace falta descalificar nada, porque ustedes lo denigran de tal manera que ya queda insultado, que queda totalmente aniquilado. España, claro que tenía uno de los mejores sistemas ferroviarios, y ha habido un montón de gente de esos a los cuales ustedes luego les piden el voto, la gente con menores recursos, que los pobrecillos se han ido a comprar una casa a 80, a 100 kilómetros de los sitios donde trabajan, contando con el tren. Y ustedes a toda esa gente les han destrozado el transporte en coche, porque son muy ecologistas y no se podía utilizar el coche. Es más, si querían poder entrar dentro de las ciudades, por cierto, que esto no es patrimonio exclusivo del PSOE, anda que no se han sumado los de las zonas verdes, zonas centrales, Madrid centrales, ¿verdad? Que me escuche quien me quiera escuchar. Todos muy verdes, súper verdes, pero la gente destrozada y sin poder llegar a trabajar, porque éramos woke total, ecologistas de las narices, por todas partes. Ahora, ayudar a la gente a trabajar, a levantar un negocio, a ser autónomo, eso ya se nos escapa. Bueno, pues primero les destrozan el coche, si entras te tienes que comprar un híbrido, si es híbrido ya no te vale, ahora hay híbrido enchufable, no, mejor eléctrico del todo, carga 300 veces por el camino, y si no te coges el tren, ¿qué tren? ¿Qué tren? ¿Qué tren? ¿El tren de Adamuz? ¿El tren de la línea Madrid-Barcelona? ¿El tren de la línea Madrid-Valencia? Que o están con accidentes o están con cortes, con rebajas de velocidad. ¿Y la gente que se ha marchado allí ahora qué hace? ¿Cómo llega a trabajar a su sitio? Ah, no, se levanta una hora antes. Qué más da, ¿verdad? Total, ustedes con el coche oficial llegarán cuando les dé la gana. Nos apartarán a todos en las calles y van ustedes pasando con las motos por delante. Bueno, y algo que tiene mucho que ver con lo que decía antes Teresa de la corrupción es que hay que tener en cuenta últimos datos que son del finales de 2024. Adif y el Ministerio de Transportes han sido los dos primeros de la lista de fondos de los más a los que más fondos europeos les han dado. En concreto, ¿qué han hecho Renfe Alta Velocidad. En concreto, uno de ellos, Renfe Alta Velocidad. No, pero los últimos datos, Adif y el Ministerio de Transportes son primero y segundo. Es que ayer, como me dijo uno que estaba metiendo un fake, me lo busqué bien, me miré bien todos los datos, y en los últimos datos, el 24 finales, son Adif, otra vez Adif y el Ministerio de Transportes. O sea, el propio Ministerio de Transportes. ¿Un fake? ¿Un tuitero de izquierdas? No, hombre, sí, Carmen, no. Sí, eso que estás diciendo es un fake y tal. Digo, fake, toma, el cuadro con la lista de los 5 primeros. Toma, vámonos al CalPlus, Sandra, y actualizamos víctimas y demás en los accidentes de Cataluña. Bueno, pues vamos a tomar el CalPlus porque efectivamente, además, yo creo que hoy nos viene bien a todos. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Nadia Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar. Buenas noches, Carlos. La socia a la que quiero dedicar el programa no podrá escuchar esta noche el programa porque estará viajando. Así que aquí aprovecho para recordar a todos los oyentes que tienen a su disposición todos los podcasts de este y otros programas de la emisora para escucharlos cuando quieran, de manera más cómoda en las plataformas y en esradio.libertaddigital.com. Dicho esto, Carolina Ruiz de Alda Moreno, de Madrid, muchísimas felicidades. 66 tironcitos de orejas. Muchísimas gracias por su suscripción al Club de Libertad Digital desde 2020 y que tenga buen viaje. Recordatorio del teléfono del club: 91409-4002, 91409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues un abrazo enorme a Carolina de Madrid. Si nos escucha ahora, si nos escucha después, de todas formas de viaje se puede escuchar, ¿eh?
no pasa absolutamente nada. Hombre, si va en un tren, pues vaya usted a saber. O sea, lo mismo con las vibraciones sale el transistor volando, ¿sabes? Sí. Vaya a saber. Me hace indicaciones Isaac en avión. Será en avión. Pues si es en avión, que es una buena opción, cada día mejor, por cierto. Si es en avión, por cierto, ayer recordaba uno de los tertulianos, y te da toda la razón, por el camino nos quieren quitar la posibilidad, Luis María Pardo lo decía. Lo dijo ayer Luis María, sí. La posibilidad de tener vuelos cortos. Entonces, o sea, no podemos usar el coche, el tren, vaya usted a jugar a la ruleta rusa, y si vas en avión, los vuelos cortos nos los quieren quitar. Salvo que sea presidente del gobierno y entonces, sí. Utilizas el Falcon hasta para ir a la ciudad al lado. Entonces puede. Sí. Bueno, pues un abrazo enorme, Carolina, de Madrid. En cuanto acabe el vuelo, te descargas el podcast, nos escuchas y te damos para empezar, te damos la cifra real de fallecidos. Porque si escuchas otros medios de comunicación, o mejor dicho, al gobierno, resulta que te dan una cifra falsa. Debe ser la inercia adquirida después del COVID, ¿no? Que se dedicaban a ocultar muertos. Claro. Dios bendito. Bueno, nos está escuchando ya Daniel Portero, creo. Daniel, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Déjame que haga una introducción porque claro, estará la gente diciendo Daniel Portero es Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia. Pues sí, Daniel Portero, que es un pedazo de tipo, es el presidente, y si me das permiso pues lo voy a contar, es el presidente de Dignidad y Justicia, es abogado y además es ingeniero de caminos, con una experiencia en tema trenes y en ferrocarriles de muchísimo cuidado, pero decidió que tenía que estudiar Derecho porque había que defender a su padre. Lo cual, no sé, era imposible que te eleváramos más en el podium de gente que tenemos, Daniel, pero yo creo que merece la pena contarlo porque hay cosas que la gente tiene que saberlo para valorar más a ti y a nuestros colaboradores. Así que, Daniel, que un placer tenerte. Quiero que escuches unas declaraciones de Óscar Puente, diciendo que no pasa absolutamente nada por el tema de las vibraciones, que es que lo sacamos todo de contexto. Esto lo dice, me voy a hartar de repetirlo, pero con 43 muertos en el accidente de Adamuz y con otra persona muerta en el cercanías de Cataluña, que ya sé que no es por esto, pero es por un pequeño fallo en la conservación de las infraestructuras, ¿verdad? Simplemente un muro de contención no contiene nada, se desmorona, cae en la vía y el pobre maquinista se estrella contra el puñetero muro de contención. ¿Cómo estaría de vigilado el muro de contención o de no vigilado? Vamos a escuchar a Óscar Puente, Daniel. Yo creo que todo fuera de contexto hay que tomarlo con cautela, ¿no? ¿Cuándo se han producido, en qué línea y con qué material rodante? El material rodante también influye, no es solo la línea, también hay trenes que tienen más vibración y trenes que menos. Algunas imágenes que he visto, si se corresponden con la realidad, es decir, si no están alteradas, no son normales. Y ya está, ya ahí lo deja. Por cierto, dice, si se corresponde con la realidad, pero vamos a ver, si están parando o reduciendo la velocidad en los tramos del AVE precisamente por las vibraciones. O sea, ¿cómo que si se corresponden con la realidad? Hable usted con Adif, que tenía ya el responsable de tráfico, Daniel. Sí, desde luego. Bueno, por aclarar cosas, a ver, yo sobre todo soy ingeniero de caminos, con mucha experiencia, pues tengo casi 30 años, y he estudiado Derecho. ¿Por qué? Pues Derecho he estudiado porque no me ha quedado más remedio por la Asociación de Dignidad y Justicia, pero vamos, mi profesión real es ingeniero de caminos y bueno, pues eso era un poco por aclararlo. Pues como abogado de malo no tenías nada, Daniel. No, pero bueno, más que abogado, lo que es la experiencia de la Asociación de Dignidad y Justicia es lo que te hace aprender mucho, ¿no? Yo creo. La cuestión, sobre todo aquí, es que ha habido una continuada negligencia en la inversión en transporte y mantenimiento, en conservación de las infraestructuras ferroviarias, y no solo ferroviarias, sino también en carreteras, porque la autovía A4 o la A6, incluso la A2, están destrozadas. Los carriles derechos están absolutamente destrozados porque no existe inversión. ¿Por qué? Porque la inversión se destina a otras cosas y sobre todo porque no existen presupuestos aprobados, ¿no? Y entonces en el caso de los ferrocarriles ocurre eso, que realmente la inversión en conservación y mantenimiento es prácticamente mínima. Y ese mínimo lo que hace es que básicamente lo que se esté produciendo a raíz de que entran nuevas compañías, no vamos a dar nombres, pero entra más tráfico, un desgaste mucho mayor en los raíles, un desgaste que se produce en las cabezas de los raíles de los trenes, en el balasto, que es el sostenimiento básicamente de la base del ferrocarril, y también en las traviesas, ¿no? Y lo que ocurre es que los defectos en la vía se han incrementado muchísimo, y lo que ocurre es que ese defecto, que a lo mejor puede ser milimétrico, el efecto sobre
digamos, sobre el vagón se produce un efecto péndulo. Ese péndulo, que es el que se siente cuando uno va en un vagón a mucha velocidad, cuando la vía está mal, es lo que muchísimos usuarios están mandando a través de los vídeos y donde esa molestia pues es realmente lo que está produciendo una inseguridad para viajar. Y lo estamos viendo estos últimos días, que no viaja nadie, sobre todo por todo lo que se está produciendo. Y a raíz de lo que has comentado en Barcelona, ¿qué ha pasado? Dice, bueno, es que se ha caído un muro. Y digo, bueno, pero es que el muro era de la AP7. Claro. ¿Y la AP7 de quién depende? Pues depende del Ministerio de Transportes también. ¿Quién mantiene la AP7? Pues también el Ministerio de Transportes. No existe dinero para conservación y mantenimiento de las infraestructuras. ¿Por qué? Porque no hay que cortar una cinta de inauguración, porque realmente lo que buscan es la inauguración. Y la conservación no hay que cortar ninguna cinta. Y ese es el problema que tenemos con este gobierno, que es el gobierno de la visualización, de la comercialización, de inauguraciones, y la conservación, desgraciadamente, no se invierte dinero. Ese dinero se destina, pues desgraciadamente, pues a los partidos independentistas, a las demandas que continuamente pues estamos acostumbrados a ver en los presupuestos. A pagar, Daniel, ¿no? el sillón de Pedro Sánchez, que tiene un coste elevadísimo porque le han cogido la medida y nos han cogido a través de la medida a todos, la medida y la cartera. Quiero que escuches otra de las explicaciones de Óscar Puente. Según él, claro, porque estas vibraciones han sido denunciadas, en concreto por parte del Sindicato de Maquinistas desde agosto de 2025. Anda que no habían tenido tiempo para hacerles caso. Según él, es que estamos hablando de denuncias anímicas. Están en un estado anímico extraño, se han puesto nerviosos, le ha faltado decir forman parte de la fachosfera, como los pseudomedios, los fachas con toga. Pues ahora, por lo visto, se han unido los maquinistas, no sé cómo los llamará, verdeazules, azul-verdes, no sé cómo los llamará. Bueno, vamos a escucharle. Enlazo con lo anímico, sí, porque en el día de ayer los maquinistas denuncian 25 incidencias en la línea entre Madrid y Barcelona. Digo lo anímico para que se entienda, porque el día anterior se denunció una y los anteriores ninguna. La semana pasada, en toda la semana, hubo 8 denuncias de incidencias o reportes de incidencias al centro de control en esa línea por parte de los maquinistas. Solo ayer hubo 25. Quiere decir que en este momento los maquinistas están claramente afectados y están actuando, digamos, de esta manera. Declaraciones en Telecinco, en el programa de Ana Terradillos. Por lo visto le parece poco que en una semana haya 8 denuncias de incidencias. Dice, no, se han debido poner muy nerviosos porque ahora han denunciado 25. Pero este señor es consciente de lo que está diciendo. O sea, ¿le parece admisible en una semana más de una por día? Y bueno, es que es brutal. Y luego también tienes que irte a las estadísticas de los descarrilamientos antes de que entraran en el gobierno, el Partido Socialista. El problema que hay es que tú tienes que colocar a técnicos en puestos de responsabilidad cuando son temas importantes, como ferrocarriles, como, me refiero a ingenieros de caminos o ingenieros industriales, o digamos personas válidas y capacitadas y con experiencia, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué pasa? Que aquí, pues yo no sé, parece que se ponen puestos para otras personas. Ya hemos visto lo que pasó con Ábalos y Koldo, y a quién colocaban y a quién no colocaban, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si el dinero se va a gastar no en técnicos, en profesionales, sino en el bulo y en el utilizar Twitter simplemente para insultar o para hablar de otras cosas, o para hablar, pues porque, por ejemplo, se le ha escuchado a Óscar Puente hablar del tren bala a 350 kilómetros por hora, pero y ahora reduce la velocidad en los tramos a Zaragoza. ¿Por qué ha reducido la velocidad? Pues por la sencilla razón de que la vía pues no está bien, no se encuentra en buenas condiciones, y entonces las infraestructuras, como no están bien, desgraciadamente los vagones entran en resonancia, que es un fenómeno físico, que es cuando coincide la frecuencia de vibración del propio vagón con la vibración que se produce por la velocidad, ¿no? Y entonces eso se origina exclusivamente cuando los defectos aumentan en la vía. Y es la prueba clara, esas vibraciones en los vagones, lo que han denunciado tantos oyentes y tantas personas, de que la vía no se encuentra en condiciones. No echemos la culpa a si el rodamiento está bien, mal o regular. O sea, vamos a analizar verdaderamente el problema. Y yo espero y deseo, que creo que se va a hacer así. La Guardia Civil está haciendo un trabajo fabuloso, gracias pues a un juzgado de instrucción que está en Córdoba y que bueno, que sé que tiene muy en la conciencia el analizar absolutamente todo. Pero en mi opinión y mi consejo ya como técnico, como ingeniero, no se puede descartar lo que se ha producido 2 kilómetros aguas abajo o aguas arriba del accidente. ¿Por qué? Pues porque puede ser un origen
importante de ese descarrilamiento, aparte del fallo de las soldaduras. Pero claro, ¿cómo le podemos pedir a la Guardia Civil que haga análisis de las soldaduras, las nivelaciones de los raíles, las nivelaciones de las cabezas de los trenes? Es complejo. O sea, lo que creo que es importante es que no nos pase como en el 11 de marzo. En el 11 de marzo las pruebas se destruyeron a toda velocidad, se restableció el tráfico y los muertos, pues oye, hay que tenerle un cierto respeto. Hay personas que están sufriendo muchísimo. Daniel, ahí va a haber una tentación y evidentemente yo creo que todos tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que reclamar, porque tú estás alertando de ello. A mí no me extrañaría nada que empecemos a escuchar mensajes por parte del gobierno de, bueno, como ya está, ya hemos descubierto por fin todos los cuerpos, Óscar Puente tardará en anotar las víctimas un poco más que todos los demás, obviamente, pero dirán, bueno, como ya están detectados todos los cuerpos, vamos a proceder a restablecer el tráfico por el bien de la ciudadanía, por el bien de la circulación, del tren y demás. Claro, momento que puede ser perfectamente utilizado, como estás anunciando y alertando, precisamente para, en el momento en el que se restablezca el tráfico, empiezan a pasar trenes por la misma vía y las pruebas de la vía se acabó. Y el movimiento de los trenes se acabó con el desplazamiento de los trenes. Algo parecido ha dicho con la pieza que se ha encontrado en el arroyo. Dice, nadie se la va a llevar debajo del brazo. Así que no importa, ya han cogido las muestras, ahí se va a quedar porque, como ustedes comprenderán, nadie se va a llevar eso. Oye, Daniel, con casa, o sea, lo que nos estás contando, sobreentiendo que es una situación, claro, fallos o falta de presupuesto de financiación para mantenimiento, infraestructuras viarias, las vías, que no se ha reforzado su cuidado, pese a que están soportando mucho más tráfico porque han entrado nuevas compañías, falta de cuidado con respecto a las revisiones nocturnas, etcétera, de los trenes que tienen que pasar para reequilibrar todo, los sistemas de amortiguación, etcétera. Esto no es exclusivo del tren o de la vía del AVE Madrid-Andalucía o Madrid-Sevilla o Madrid-Barcelona. Claro que no. Esto yo creo que obliga a hacer un diagnóstico general de toda la vía del ferrocarril en España, porque es que se está produciendo en toda España, no es solamente en el tren Madrid-Andalucía o Madrid-Barcelona, Madrid-Cataluña, sino también en el Madrid-Valencia. Yo he sufrido esos fenómenos de resonancia donde el tren vibra mucho, ¿no? Porque entra en resonancia por los fallos que hay en la vía del ferrocarril. Luego hay un tema muy importante, y lo digo aquí porque creo que es de gran importancia, que es que la Guardia Civil, y espero que lo esté haciendo, o el juzgado que lo esté investigando, hay que solicitar los informes de auscultación de las vías del ferrocarril. La auscultación geométrica, la dinámica y la ultrasónica. Esos son, digamos, comprobaciones que se hacen de la propia vía para ver el estado real de la geometría de la vía, si está bien, si dinámicamente puede funcionar, y es como un carrito que va, para que los oyentes lo entiendan, es como un tren que revisa absolutamente toda la vía. Esos informes hay que solicitarlos porque no es normal que una soldadura falle sin haber tenido un informe de auscultación previo donde diga que eso está mal. No, pues a lo mejor es que no se ha hecho. Claro, sobre este asunto, Daniel sí que ha dicho que había habido 4 revisiones previas, una de ellas dinámica, que entiendo que es en la que estáis poniendo el acento todos los ingenieros, porque es en la que mejor se puede comprobar los problemas que podía haber habido previamente, ¿no? Claro, lógicamente. Pero lo que tenemos es que saber cómo se hizo esa dinámica. Claro, cómo se hizo y qué resultados dio. Y luego también un tema importante, fijaros, si Óscar Puente dice que realmente se entregó la obra en mayo del año 2025, pero bueno, ¿quién comprobó cómo se hizo esa obra? También se habla de que si el balasto se reutilizó. O sea, el balasto es, para que la gente lo entienda, el chino gordo, lo que es la grava que hay, que sostiene las traviesas. Si el balasto se reutiliza, el balasto ese no se puede reutilizar en una operación de renovación o refuerzo de la conservación. Lo que el oyente tiene que entender es que si hay un incremento del tráfico brutal, y otro tema importante, el peso de los trenes, del conjunto de trenes, a lo mejor las nuevas compañías pesan más que las que circulaban. Eso produce unos efectos de fatiga muy superiores sobre los carriles y los raíles del ferrocarril, e incluso el movimiento del propio balasto y de las traviesas. Daniel, preguntabas que quién ha hecho la revisión. No sé, como ya ha cortado la relación laboral que tenía, a lo mejor no es Koldo García Izaguirre, pero teniendo en cuenta que una de las concesionarias, Advi, tenía contratado a Koldo García Izaguirre como asesor, pues vete a saber
Lo mismo la supervisión se le encargó a Koldo García Izaguirre. Mira, mientras estamos hablando están saliendo más titulares, precisamente la rueda de prensa de Óscar Puente, así que perdamos toda esperanza. Puente ha descartado una auditoría global sobre la red ferroviaria con la siguiente frase: está revisada en profundidad. Pero ¿cómo puedes tener las santas narices de decir eso cuando resulta que seguís cortando desde el gobierno o desde Adif la velocidad en vías tan importantes o en conexiones tan importantes como Madrid-Valencia por AVE y Madrid-Barcelona por AVE? Y dicen que está supervisada, y Adif mientras está diciendo que van a salir por las noches a comprobar si de veras la vía está bien para ver si pueden devolver la velocidad normal a la velocidad de alta velocidad. No, es que yo no sé, yo no entiendo este gobierno, pero insisto, es que faltan profesionales en la gestión y lo que a mí me duele, sobre todo por mis compañeros ingenieros que están en Adif, porque están haciendo un trabajo fabuloso, los que están en el comité de investigación de accidentes ferroviarios que se están partiendo la cara, muchísimos en el Colegio de Caminos, o sea, en general. A mí me duele porque es que este tipo de afirmaciones, o sea, es mentira. O sea, hay que decirlo así de claro. La red no está bien y se ha demostrado, desgraciadamente, con 2 accidentes muy seguidos y muy cercanos, y es evidente que cuando tú reduces la velocidad, y es muy sencillo, la velocidad, cuanto menos es la velocidad, la longitud, digamos, la frecuencia para igualarse, para producir el fenómeno de resonancia, ese que vibra en el tren, ese que hemos visto, que parece que todo parece una cafetera, se produce con menor probabilidad. Entonces, claro, se reduce la velocidad para evitar ese malestar, pero eso no es solución. La solución es arreglar la vía del ferrocarril. Totalmente. La vía no debe estar bien, no debe estar bien. Yo no puedo afirmar que en tal punto kilométrico hay un problema, pero lo que hay que hacer es un diagnóstico, y esto parece que no se ha hecho o no se quiere hacer porque ese dinero se quiere destinar a otro sitio. Ni se ha hecho, Daniel, ni se va a hacer, por lo que está diciendo Óscar Puente. Daniel, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Carlos. Teresa. Carlos, mira, por dar un dato, ¿no? Bueno, el tren Irio y demás entraron a partir del año 21. Pues antes del año 21, mira, en el año 15 hubo 4 descarrilamientos. En el año 2016, 3 descarrilamientos. En el año 19, 20. ¿Qué pasó? En el año 2020, 14. Teniendo en cuenta que todavía no estaba Irio y no estaban estas empresas, y teniendo en cuenta que ahí estábamos en pandemia y por lo tanto había incluso menos trayectos, pues hubo 14 descarrilamientos. En el año 21, 16. En el año 2003, 26 descarrilamientos. O sea, la gráfica es demoledora. Es demoledora. Entonces, pues obviamente lo que ha pasado es que durante los últimos años ha habido una etapa de corrupción en uno de los ministerios más importantes, donde en Logirrail, empresa dependiente de Renfe, colocábamos a la novia actual de José Luis Ábalos, a la prostituta Jessica Rodríguez en Ineco, y lo que ocurre es pues precisamente esto, que si le adjudicas los contratos a unas empresas que te tienen que pagar la comisión, porque de Advi, como bien acabas de recordar tú, efectivamente cuando hizo la segunda fase, que fue en el año 23, que como bien digo, aunque no estuviese Ábalos y Koldo, seguían teniendo a su gente de confianza, y de hecho seguían colocando a sus amigas en las empresas dependientes de Renfe. Ha certificado que la actuación de la trama continúa más allá de Ábalos. Lo ha dicho 500 veces. Totalmente. A pesar de eso, o sea, cuando le adjudican a la empresa Advi en UTE con otras empresas la remodelación del tramo de Adamuz, en ese mismo año comienza esa empresa a pagarle 6.000 euros mensuales a Koldo García Izaguirre por supuestas labores de consultoría, que como todos sabemos son labores que no se pueden demostrar. Solo una cosa, pero estáis hablando de descarrilamientos, pero ojo, ruptura de catenarias. No, estos son, son solo descarrilamientos. Claro, ¿cuántas imágenes hemos visto? La gente saliendo, rompiendo las ventanas, la gente andando por las vías. Que están diciendo lo mismo, que el tema de las catenarias, por supuesto que tiene que ver con el incremento de utilización, con el desgaste y la falta de mantenimiento. Y con la vibración del propio tren. Es otra cosa que no se ha hecho nada. Vamos a ir a publicidad, volvemos, les vamos a poner más extractos de esas grabaciones que hay ya de gente de la tripulación, de los trenes, de maquinistas. Son todas escalofriantes porque da una sensación de que ni centros de control ni centros de historias.
O sea, que es que vivimos en una situación, y quiero recordarlo, se han justificado, Óscar Puente ha alardeado de haber realizado una supuesta inversión de 3.000 millones de euros en los sistemas de control, y acabas escuchando unas conversaciones literalmente esotéricas en las que gente llama diciendo, oye, que tengo el tren descarrilado, que tengo un vagón ardiendo, un coche ardiendo. Venga, sí, vale, deja el teléfono. Ahora te llamo. ¿Pero cómo que deja el teléfono? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? El Kentucky Fried Chicken. Sí, bueno, ¿Pero qué es eso, por Dios? O sea, es que da vergüenza escucharlo. Y la otra pobre con sangre en la cabeza y el otro peor. Dice que sí, pero ¿cómo está el material? Dime cómo está el material. Miren, luego les vamos a describir también la forma en que se descubre el accidente. Por el sistema de control y un churro. Un maquinista de otro tren caminando varios kilómetros hasta llegar a la tragedia y alerta de ello. Sistema de control valorado en 3.000 millones ¿de qué? ¿De trolas? 689, ¿a qué hora salime? Hola, Tosta, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Agamuz. Ya te veo. Pues sí, venga, de acuerdo. Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya no está bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te pueden mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No sé, ya reconocer, tú. Espera. Sí. Un segundito, Margarita, no me puedes, ¿eh? Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. Lo que han escuchado es una conversación entre efectivamente el maquinista del tren Irio llamando al centro de control de Atocha, donde le coge una persona que, pues sabrán ellos qué están haciendo con el famoso sistema de control de datos, de seguridad y demás de 3.000 millones, porque este señor da toda la sensación de que es que no se enteraba ni del nodo. Dice, ¿que vas a reconocer tú? No, pues como reconozcas tú, vamos finos. O sea, le tiene que dar toda la información y dice, no, que bajes los pantógrafos. Y dice, no los puedo bajar más, están todos bajados, ¿no lo sabéis? No, es evidente que no lo sabían. Y dice, que ya los has bajado. Claro, te estoy diciendo que ya los he bajado, significa que ya los he bajado. No había mucha diferencia en la frase. Está todo bajadísimo. Dice, venga, de acuerdo, de hecho tengo el tren bloqueado. Tampoco se habían enterado de que el tren estaba parado. Yo no sé, o sea, yo de verdad, escuchar las conversaciones, o sea, da una sensación de que estamos... Es espeluznante. En manos de, dice Óscar Puente, dice, no, un sistema con una seguridad blindada. ¿Blindada? ¿Blindado el qué? La puerta al tanatorio debe ser lo que está blindado. Sí, a mí además lo que más me sorprende es que cuando le llama el maquinista ni siquiera son capaces de ver, uno, que hay otro tren y que están justo en el mismo lugar. A mí, de verdad, me sorprende mucho que no tengamos esa tecnología para ver por dónde están, en qué ubicación exacta están los trenes. Eso me sorprende una barbaridad. Y luego otra, que no supiese que el otro pasaba en un minuto y que, por lo tanto, posiblemente podía haber chocado. O sea, toda la información la reciben por un maquinista que está con un accidente. No sabían nada. Desde está el vagón aturdido porque acaba de sufrir un golpe, y que no sabe qué pasa, y que tengo que bajar a inspeccionar. Y sabe mucho más que el otro. Que cuando inspecciona le dice ya definitivamente que me mandes bomberos y... Oye, ¿qué me...? No se enteran de nada, entonces, ¿qué es lo que ven? ¿Pero tienen pantallas o qué es lo que tienen? Claro, a mí eso y luego la tranquilidad. Mira, bueno, tranquilo, dame tu número de teléfono. Bueno, es una cosa. Sí, dame tu número de teléfono, que ya si eso te llamo, ¿eh? O sea, pero luego, tranquilos hay, ¿eh? O sea, no os preocupéis. Vosotros un vagón ardiendo, el tren descarrilado. Claro, y el otro diciéndole, oye, que está ardiendo el vagón. Que me mandes bomberos y ambulancias. O sea, una cosa que no sé si sabéis vosotros, porque hoy ha fardado varias veces el ministro de que él ha ido en cabina. Dice, además he ido todo el viaje. Pero si en cabina no puede ir nadie en cabina. Supongo que será como la cabina del avión, que no puedes entrar. O sea, ¿qué hace el ministro yendo en cabina? Porque es ministro. Si le pides por primera vez el ministro va en algún momento. Si le pides una explicación, lo mismo te dice, no voy a poder yo entrar en una cabina si hemos metido una prostituta en un cargo público. No, que me gustaría saber si oficialmente alguien puede ir en cabina, o sea, en un tren de alta velocidad. Mira, hoy publicábamos una noticia en Libertad Digital que yo creo que da o genera el contexto perfecto para entender lo que está pasando. Los datos que hemos dado, que los hemos explicado ya, los datos de accidentes, los datos de descarrilamientos, los datos reales de inversión, teniendo en cuenta el tráfico, teniendo en cuenta los nuevos kilómetros de vía y teniendo en cuenta la inflación.
Y significa que con respecto a hace 10 años ha bajado la inversión real por tramo de vía y coste de vía un 42,5%. Bien, esos datos ya los hemos dado. Con todo eso encima de la mesa y evidentemente conociéndolos el Gobierno, el Partido Socialista, el partido en el Gobierno, se dedicó el año pasado, a mitad de año, a divulgar su nuevo plan para el tren. ¿Y su nuevo plan para el tren era reforzar la seguridad? No. ¿Incrementar la inversión en mantenimiento? No. Su nuevo plan era el lanzamiento del tren híbrido. El tren tenía que ser hipersostenible, tenía que ser más verde que las hojas de un melocotonero. Todo tenía que ser verde, supersostenible y supereco. Pues ahora explican... Y a 350 kilómetros por hora... Y a vela, de pie, a vela. Y de pie, que iba a vender billetes, o sea, que íbamos a ir, de que podíamos ir perfectamente de pie. ¿Tú te imaginas que hubiera ido gente de pie? Sale volando el número ahora, de la cifra de muertos. Claro, van vacíos. Han comentado hoy que van vacíos los trenes. O sea, que Pablo la Planas, gente se muere de miedo. ¿Cómo estás? Es normal. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Pablo, pasamos de Adamuz. Vamos a los datos, por favor, actualízanos cómo está la situación después de esos 2 descarrilamientos en Cataluña y si se está dando algún tipo de explicación, porque claro, después de haber escuchado a Óscar Puente, me temo lo peor. Bueno, la noticia más positiva es que los heridos críticos están en principio fuera de peligro y bueno, se ha cortado la autopista del Mediterráneo, la AP7 en dirección sur, y el tráfico ferroviario sigue suspendido. La Generalidad dice que el servicio de cercanías y regionales se reanudará mañana a las 6 de la mañana, pero admite de que será un día complicado. La situación recuerda a la del apagón. Es decir, cuando del pasado mes de abril del año pasado, pues en fin, el apagón volcó todos los servicios públicos y todos los transportes. Hay un manifiesto malestar por parte de los maquinistas. Hoy un grupo de maquinistas, casi 250 personas, han arrojado sus chalecos a los pies del presidente de Renfe en protesta, en señal de protesta por la inseguridad, por la falta de inversión, por la falta de mantenimiento, por la falta de medios, por la falta de personal y porque el sistema ferroviario en Cataluña, como en el resto de España, se aguanta con pinzas. Es un milagro que los trenes lleguen a su destino. Es milagroso. Que lleguen además a su hora, ya es algo fuera de registro. Entonces también hay una sensación de caos, de confusión, hay una evidente, manifiesta falta de información y hoy, por ejemplo, más de 400.000 personas, que es el número de usuarios de media que tiene los trenes en Cataluña cada día, pues no han tenido transporte alternativo para llegar a sus trabajos, a sus citas, a sus obligaciones, a sus estudios. Y mañana, pues vamos a ver qué pasa. Es indiciario que la consejera de Interior haya hablado hoy de las bondades del teletrabajo. Que es probable que mañana sea un día complicado. La misma Generalidad lo admite. La consejera, Pablo, la consejera Salvadorilla hoy ha tenido el cemento armado en la cara de hablar de las bondades del teletrabajo. Sí. La consejera de Interior, la consejera responsable de los trenes, que será la presidenta de la nueva empresa que será a cargo del traspaso de cercanías, Silvia Paneque, ha sido algo más moderada, aunque, bueno, pues, en fin, ha apelado a la complicidad de la ciudadanía para resolver o para asumir esta situación. Quiero recordar los descarrilamientos que se producían ayer por la tarde-noche, 2 del tren de cercanías de Rodalíes, 1 en Gélida y se llevaba por delante una persona. El otro, el segundo descarrilamiento en la línea R1, el segundo no dejaba heridos pese al descarrilamiento. El primero era una cosa absolutamente impresentable e injustificable. Cae un muro de contención de la AP7, se desploma, cae en mitad de la vía y el tren se lo encuentra de morros. Bueno, lo que ha explicado Óscar Puente es que muere. Ha caído a mitad, es decir, que parte ha caído como justo antes de que llegara el tren y parte le ha caído directamente encima.
De ahí pues, el fallecimiento, por cierto, que imagino que habrá sido prácticamente hay en un el acto dato, del Pablo, que a mí me ha llamado la atención porque la persona que ha muerto, el maquinista que ha muerto, es un maquinista en prácticas de unos 28 años. De Sevilla. De Sevilla, por lo que yo tengo entendido, los maquinistas en prácticas, corrígeme si no es así, no pueden ir solos. No sé si había alguien más. No iba solo. Se llamaba Fernando Huerta e iba con 3 compañeros más en prácticas y el maquinista titular. Iban 4 en total en prácticas y un maquinista titular. Eso es. Estarán heridos, supongo, porque si les ha caído encima el muro... Hombre, ha habido 37 heridos iniciales. Al principio se reportaron 5 heridos críticos, después se redujo la cifra de heridos críticos a 1 y al parecer pues, no se teme por la vida de esta persona y parece que podrán recuperarse de las lesiones. Oye, ¿cómo está el duelo de pataletas entre administraciones? Porque claro, el tren de cercanías, el Rodalies, lo reclamaban los separatistas, pero el gobierno ya había empezado a dárselo, pero lo hacen con una fórmula de una sociedad mixta, pero ahora los separatistas dicen que son del proseparatista y el proseparatista dice que la responsabilidad es del separatista. ¿En breve dirán que el muro lo había construido el PP o Vox o...? Bueno, es decir, aquí el Partido Socialista y Esquerra Republicana, que son los principales actores del traspaso de competencias, que mantienen una cierta coherencia y unión y solidaridad entre ellos. Es decir, no tratan de impedir que haya una especie de... Es decir, como ocurre con el accidente de Adamuz, tratan de impedir que se hable de la falta de medios, de la falta de inversiones, de que la gestión y los horarios y las tarifas, etcétera, del servicio de cercanías ya es de la Generalidad desde el año 2010, desde los gobiernos de Zapatero en Madrid y de Montilla en Cataluña, y en fin, pues tratan de sacudirse las responsabilidades y todo lo atribuyen, pues, es muy fuerte lo que voy a decir, porque es que lo atribuyen al cambio climático, a un temporal de tal dimensión, pues que ha provocado un deslizamiento de tierras, que ha caído un muro de contención de la autopista, que ahora ha habido que cortar la autopista, que tiene un tráfico de más de 250.000 vehículos diarios, y que hay que suspender el tráfico ferroviario por este... Oye, tú que estás ahí, Pablo, fenómeno climático. Ayer a mí un amigo que vive por la zona y me estaba diciendo, a ver, precisamente en la zona donde ha habido el accidente, que no ha dejado heridos, las lluvias eran mucho más fuertes. Claro que estamos en temporal en Cataluña, pero que Cataluña no es un dedal, por Dios. Y él me decía, a ver, las lluvias que hemos tenido en la zona de Gélida, bueno, pues lluvias totalmente normales, que no cuenten historias. ¿Es así? Es así, es decir, ha habido, venimos de años de sequía, pero llevamos 1 año y medio con un régimen pluviométrico bastante relacionado con lo que es habitual, es decir, con las reglas, no está por encima. Vamos, que si el muro se ha venido abajo es porque el muro estaba hecho una porquería. Porque hay una falta evidente de mantenimiento y una falta de mantenimiento que denuncian los maquinistas, que denuncian, que denuncian los ingenieros, que denuncian algunos directivos no políticos de Adif y de Renfe, y que tiene que ver con que nadie se hace cargo de la gestión de las cercanías y de la media distancia de Cataluña, porque es un tema que está en discusión política, está en un proceso de traspaso de competencias. Pablo, pues nos dejan mucho más tranquilos, literalmente. Lo siento. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por toda esta información. Hay una cosa que han dicho tanto Daniel como Pablo, que es que está clarísimo que el muro es de las 7. Sí. Es que hoy el ministro ha empezado, en realidad no sabemos de quién es. ¿A7 o AP7? ¿Cuál era? AP7, ¿verdad? No sabemos de quién es el muro. Sí, no, que si es ni de idea Adif, que si es de Adif, es suyo. Pero vamos a empezar la obra y luego ya discutiremos de quién es. Vamos a borrar las pruebas y luego ya discutiremos. Veremos de quién es la responsabilidad. O sea, es que esto el rato así. Sandra, vamos a la situación real. Ponemos el cronómetro en marcha y los mismos que decían que es que no pasaba nada con el tren, que lo de las vibraciones era normal, que no había que hacer caso al sindicato de maquinistas, luego empiezan con restricciones, que Ricardo González Mangas, que ya lo tenemos por aquí, nos va a hablar de las nuevas restricciones de velocidad, porque no pasaba nada, pero estamos bajando la velocidad en todos los trenes de alta velocidad. O sea, no van marcha atrás de puro milagro. Pero algo está pasando incluso con los retrasos, Sandra. Sí, porque estamos viendo que las últimas noticias apuntan que hay retrasos de más de 3 horas en la línea Barcelona-Madrid. Es verdad que ahora nos estábamos concentrando en lo que había sucedido en el Rodalies,
trenes en el servicio de cercanías de Cataluña, pero también en Cataluña tienen otro problema con ese retraso que hay en esa línea de alta velocidad Barcelona-Madrid debido precisamente a esas restricciones de velocidad después de que pues los maquinistas hayan denunciado esas vibraciones anómalas que se habrían producido en las últimas semanas y de las que hasta ahora el ministro no había hecho ningún caso. Estamos hablando de retrasos de 3 horas y bueno, pues están poniendo como ejemplo un tren que tenía que haber partido a las 3 menos 5 de la tarde, salió finalmente de Barcelona a las 5 menos cuarto y se cree que ha llegado ahora hace nada, hasta las 9:30 de la noche a Atocha con un retraso de 3 horas y media. O sea, para que nos hagamos a la idea, claro, de cuál es la situación. ¿Qué pasa? Que lo que está haciendo ahora mismo el gobierno es echar la culpa directamente a los maquinistas, ¿no? Está diciendo, oiga, si se quejan, la culpa no es nuestra, es de los maquinistas y además poniendo en duda sus denuncias. Y en este sentido, pues les leo el mensaje que ha dejado esta tarde Adif en sus redes sociales. Se están produciendo retrasos en la línea de AVE Madrid-Barcelona por el establecimiento de limitaciones temporales de velocidad en distintos puntos entre Madrid y Zaragoza. Estas limitaciones, atención, responden a reportes de maquinistas por supuestas incidencias en la infraestructura. Dan ganas de decir, no, pues, si son supuestas incidencias... ¿No baja la velocidad? Claro, porque baja la velocidad y comienza inmediatamente un proceso de expedientes a estos maquinistas. Claro. Pero si les estás haciendo caso, ¿cómo que supuestos? Claro. O sea, ¿hacen caso por supuestas incidencias? O sea, hasta 43 muertos antes no hacían caso por nada. Y 43 muertos después hacen caso por supuestas incidencias. Y luego ha dicho que uno solo había reportado 23. Joder, pues vaya credibilidad que tiene ese maquinista que gracias a su reporte has bajado la velocidad a la mitad. O sea, es que si tú mismo te estás metiendo en el Oye, en la boca del lobo. Ayer estaba yo en el programa de Código 10 de 4 y una de las personas que estaba invitada era una tripulante de servicio de hostelería dentro de los trenes en Cataluña. Y le hizo, Nacho Abad, el presentador, y dijo, ¿te importaría mostrarnos el parte que tienes hoy? Solo hoy de incidencias, sacó el móvil, empezó a leer. 1, no sé qué, no sé cuántos tal. 2, la catenaria. 3, pérdida de tensión. 4, parada del tren por no sé cuántos. 5, incidencia en la vía por no sé qué. 6, 12 en un día solo en la zona donde operaba ella. 12 en un día. Y dicen que les extraña, ¿cuántas decía esta persona? 23. Y les extraña. Y los problemas de la catenaria también son por el cambio climático. O sea, que... Todo es por el cambio climático. Y la subida de impuestos es por el cambio climático, que no nos hemos dado cuenta. Y la trama de corrupción por el cambio climático. Sí, porque hay algún corrupto que se recalienta que no veas. Ricardo, vamos con lo que está pasando con nuevas restricciones. Si fuese mentira lo que están diciendo los maquinistas, lo que explicábamos, entonces, ¿por qué rebajan la velocidad? Además es que hay caos. O sea, hay caos porque hay restricciones que se imponen, que se quitan, se vuelven a poner, se vuelven a quitar, todo en menos de 2 horas. Vamos a hacer, si te parece, una pequeña cronología de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Ayer, 20 de enero, en la línea Madrid-Barcelona, concretamente en un tramo de 148 kilómetros, se limita la velocidad a 160 kilómetros por hora, después de que los maquinistas lo solicitaran. Era... pues es una limitación temporal de velocidad por presencia de baches, vibraciones, desde el kilómetro 34 hasta el 182. Nos dicen, ayer hablamos con Adif y nos dicen que lo van a revisar durante la noche y que si no pasa nada, si todo está correcto, que se levanta esa limitación temporal de velocidad. Esta mañana a las 9 de la mañana Adif nos informa de que ese tramo ha sido revisado y de que en la mayor parte se va a levantar ese límite y se va a volver a los 300 kilómetros por hora habituales en esta línea y que solo se dejan a 4 puntos, pero no limitados a 160, sino 230 kilómetros por hora. Son 4 puntos, en 4 puntos kilométricos muy concretos entre Madrid y Zaragoza. A las 2 horas, es decir, a las 11 de la mañana, Adif vuelve a recibir incidencias de maquinistas y vuelve a limitar otra vez la velocidad máxima en la línea Madrid-Barcelona, concretamente entre el kilómetro 100 y el kilómetro 178. Y vuelven a poner una limitación de 160 kilómetros por hora. Entre ese 100 y ese 178 se revisó esta pasada noche, o nos dijeron por lo menos que lo habían revisado. Como ha dicho Sandra, se han registrado más de 3 horas de retrasos en los trenes por esta culpa, y a puente
como decía antes Carmen, ha dicho hoy que sí que que ha hecho un Madrid-Barcelona en la cabina. Bueno, él ha dicho que ha constatado que el tramo entre Madrid y Calatayud es el que peor está. Somos conscientes, y yo fui dialogando con el maquinista, de que el tramo entre Barcelona y Zaragoza está mejor, que el tramo entre Calatayud y Madrid es el que está, digamos, peor. En términos sobre todo de confort de marcha, quiero que esto quede claro, porque la seguridad nunca se pone en riesgo, nunca. Si hay un problema de seguridad, se limita la velocidad, incluso si es solo de confort, se intentan aplicar las medidas correctivas lo antes posible. ¿Se puede mentir más? De confort. Sobre todo, porque hagas un trayecto, eso ya es un examen exhaustivo para decir, este está bien porque aquí no ha ocurrido nada, este otro está un poco... Pero de verdad... Además dice, en términos de confort, a ver, si fuese en términos de confort, señor ministro, usted pregúntele al pasaje, a ver qué prefiere. Si llegara la hora, o que, si dice usted que es por términos de confort, deberíamos estar hablando de unas vibraciones muy pequeñitas, muy pequeñitas. Si hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo a las vibraciones que está todo el mundo enviando vídeos desde toda España, pero sobre todo donde se ve que se caen las gateras del servicio de hostelería. La muestra es irrisoria, o sea, ¿la muestra cuál es? Un viaje específico que ha hecho el ministro del ramo, y en ese viaje justo ha visto que aquí no hay mucho traqueteo, entonces este está bien, este no lo vamos a reformar porque este está bien. O sea, nadie toca... Pero que nos diga que está mal un tramo, así, o sea, Madrid-Calatayud. No dice que está mal, dice que está peor. Está peor. O sea, vete a saber lo que él considera peor. O sea, porque como es el tramo que más urgencia corre, digamos, van a anticipar a 2026 las labores de renovación de la Madrid-Barcelona para que los trenes puedan ir a 300 kilómetros por hora. Pero es que estas no son las únicas limitaciones de las que nos hemos enterado hoy. Resulta que esta tarde nos hemos enterado de nuevas limitaciones en una línea que todavía no habíamos tocado, que es la Madrid-Valencia. Aquí hay 4 puntos, hay un tramo de 2 kilómetros en el que se ha limitado la velocidad a 160 kilómetros por hora. Y atención, ¿por qué? Lo que reporta el maquinista, uno de los maquinistas, es bastante fuerte, porque dice que en un desvío se nota un golpe fuerte, que entre el kilómetro 222 y el 222-700 hay un bamboleo del tren, es decir, que el tren va de un lado a otro. Que hay lo que nos decía en el portero, el efecto péndulo. Exacto, que hay baches fuertes, baches con movimientos bruscos del tren en diferentes puntos de la línea de Madrid-Zaragoza, o sea, Madrid-Valencia, perdón, que todavía no la habíamos tocado. ¿Y qué es lo que ha dicho hoy el director de tráfico de Adif? Pues que no pasa nada porque estas limitaciones de tráfico son completamente de velocidad al tráfico son completamente normales. Sobre las limitaciones temporales de velocidad, es una actividad normal o es un proceso habitual. Estas limitaciones se pueden poner porque se van a realizar trabajos, se pueden poner porque en una revisión se ha inspeccionado y se asegura el confort de los viajeros o las medidas de seguridad a esas características, o porque cualquier trabajador ferroviario ve algo, observa algo que entiende que puede salir de la normalidad. Y en cuanto se puede, dependiendo de las circunstancias, se revisan, se auscultan, se comprueban y se levantan. Pero claro, lo han revisado esta noche en la Madrid-Barcelona y a las 2 horas de levantar la limitación de velocidad han tenido que volver a ponerla. Vamos, que están, iba a decir igual de asustados que los usuarios, pero no. Están asustados, pero los que están en pánico evidentemente son los usuarios. O sea, de verdad, esto es surrealista. Ya cuando bajaron, ¿no os acordáis? Cuando bajaron lo que te tienen que dar por si te llega más tarde la indemnización, que cambiaron y dijeron, no, ahora ya no, 15 minutos, no media hora tampoco. Vamos ya, si nos retrasamos, eso era evidente, la prueba fehaciente de que eso no funcionaba y de que nunca iban a poder, o sea, que iban a tener que devolver el dinero a todo el mundo. O sea, efectivamente. Claro, pero la pregunta es ¿por qué saben que hay retrasos generalizados? Y lo saben por lo que están diciendo los maquinistas desde el día 1. Por las incidencias que van reportando, los maquinistas no es que bajen la velocidad por confort, eso es una mentira garrafal. Claro. Los maquinistas tienen identificados tramos en los que la máquina y todo el tren pega unos botes de muchísimo cuidado. Claro. Y como saben que son tramos inseguros, sin ni siquiera recibir ninguna orden, ni de Adif, ni de las compañías, bajan la velocidad por seguridad.
El gobierno, Adif, lo saben perfectamente y saben que al final el resultado es una velocidad media mucho más baja. Claro. Por eso no Retrasos. querían pagar las indemnizaciones, porque saben que van a ser indemnizaciones masivas, No, porque toda la vía está igual. Aumentaron el tiempo. Claro. Pero son tan conscientes de que saben que los españoles saben que los responsables son ellos y que a pesar de que durante los últimos años, cuando esto se está denunciando públicamente y cuando salían los usuarios diciendo en los medios de comunicación, oye, es que hay parón sí, día sí y día también. Es que no llego nunca al destino. Y Óscar Puente, recordemos que decía, no, estos son de la ultraderecha que vienen a por el gobierno. Y decía, recuerdo perfectamente una usuaria que decía, mira, a mí la política me da igual, si es que me da igual que sea lo que quiero. Llevo durante años viviendo cerca de Madrid, utilizo siempre el tren y no llego ahora a mi destino, a mi trabajo, me da igual. Entonces, yo creo que ellos han visto que les han tomado el pelo durante todos estos años. Ellos son conscientes de que la sociedad ya sabe que ellos son los responsables y los culpables de esta situación. Y tanto es así que hoy, esta mañana, una víctima, bueno, la familia de una víctima decía que no han podido ver al rey porque como estaba María Jesús Montero, han pedido, y Óscar Puente han pedido que no entrasen los familiares de las víctimas para que no hubiese un altercado con los políticos. Por cierto, Sandra, ¿te acuerdas de lo que pasó con las vacunas del COVID cuando llegaron a Cataluña? Que se hizo selección. Policía, no, tú no, a ti no te toca. No. Mosso, a ti sí te toca. Vale, leo una noticia publicada por el diario El Mundo, un esfuerzo inversor asimétrico, le llama. Apenas se han ejecutado 2 de cada 10 euros presupuestados desde 2018 para la red andaluza, ¿vale? Frente a 7 de la catalana. ¿Estamos seleccionando dónde se ejecuta el presupuesto? Pero luego seguimos defendiendo que Cataluña está infrafinanciada, que es lo que ha dicho hoy Óscar Puente. ¿Y quién estaba gobernando en Andalucía? Y estamos seleccionando quién tiene que estar más en riesgo en los ferrocarriles. Hasta este punto llegan, ¿verdad?, los acuerdos políticos. Fíjate que me suena a Perpiñán, ¿no? ¿Verdad? Aquellos acuerdos de ETA. En Cataluña no vamos a matar, estad tranquilos. Vamos a publicidad y volvemos rápido con más información. Las 10:04, las 9:04 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, la última hora de hoy pasa por el ámbito internacional, nos vamos a apartar de los trenes, y por Groenlandia, porque Donald Trump ha llegado a un acuerdo con la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo ha anunciado en su red social Truth. El acuerdo marco firmado con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, librará de los aranceles del 10% anunciados por Trump a los 8 países europeos que habían desplegado tropas en Groenlandia ante la amenaza de anexión por parte de Estados Unidos. El presidente americano no ha dado más detalles sobre el acuerdo referente, ha dicho, a toda la región del Ártico. Bueno, y de vuelta a España, después de más de 2 horas de comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, hemos conocido que los forenses ya han completado la autopsia de los 43 fallecidos en Adamuz y la Guardia Civil ha identificado ya a 42 víctimas. Mientras tanto, el ministro Óscar Puente ha confirmado las muescas en las ruedas del tren Iryo de Adamuz y ha admitido que es una posibilidad innegable que el estado de la vía sea la causa del accidente. Además, ha mostrado su total confianza a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que Europa señaló en el pasado por su falta de independencia. No tengo en este momento ninguna razón para dudar de los componentes de la CIAF, de su presidente, y sí que les puedo garantizar el máximo respeto a su independencia. Nosotros no nos vamos a inmiscuir en su trabajo ni vamos a interferir en él. Por tanto, esperamos que, como buenos profesionales que son, emitan el juicio con el criterio más ajustado a la realidad. Puente además ha contestado así a las críticas de la oposición a su gestión. Valoren ustedes si no estamos informando y si no estamos dando la cara. Yo creo que se podrán criticar muchas cosas, pero esa me parece un poco injusta, ¿no? No voy a entrar en más. Sinceramente, ustedes me conocen en modo crisis porque así estuve durante bastante tiempo tras la DANA y voy a seguir así. Voy a entrar al trapo lo menos posible. Bien. Además, en Cataluña mañana se reanudará el servicio de Rodalies. Bueno, y el Tribunal Supremo ha rechazado hoy la solicitud de la Comunidad de Madrid de paralizar el traslado de 12 menas desde Ceuta y Canarias.
El tribunal argumenta que estos territorios han superado por 3 veces su capacidad para acogerlos y que mantenerlos en el sistema de acogida de las islas provocaría graves daños a los menores por la situación de hacinamiento en la que se encuentran y que sería contradictorio con la orden que tiene el gobierno estatal de hacerse cargo de ellos. En un escrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado que en el último año ha atendido a 117 menas que han pedido protección internacional cuando es una competencia exclusivamente estatal. Y las asociaciones agrarias, COAG y ASAJA, han celebrado que el Parlamento Europeo haya paralizado el polémico acuerdo con Mercosur. ASAJA ha señalado que esta decisión permite avanzar en el análisis de un acuerdo que el sector ha denunciado desde hace tiempo por su grave impacto económico, productivo y territorial, al tiempo que ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que garantice el principio de reciprocidad y unas condiciones de competencia justas. Por su parte, el responsable estatal de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha pedido más lucha en el sector. Celebramos el día de hoy, pero tenemos que seguir peleando para que el acuerdo se paralice definitivamente y que no se ratifique en el Parlamento Europeo. Así que desde COA hacemos un llamamiento a todos los agricultores y ganaderos españoles a pelear en la calle. Las organizaciones agrarias mantienen las protestas y tractoradas y movilizaciones para la próxima semana. Bueno, y agárrense. Accidente de Adamuz, descarrilamientos en Cataluña, 2 más. 43 víctimas mortales en el primero, 1 víctima mortal en los de Cataluña, y Radio Televisión Española ha encontrado la forma de explicar esto relacionándolo con Franco. El de hoy es uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de nuestro país y es el que más víctimas mortales se ha cobrado desde que en el año 2013 descarrilara el Alvia en la curva de Angrois, donde murieron 80 personas en Galicia. Pero el peor ocurrió durante la dictadura, que lo intentó silenciar. Que lo intentó silenciar y que está ocurriendo en estos momentos. O sea, en serio. En vez de dar información de verdad, en vez de intentar explicar las líneas de investigación, han tenido que ir a explicarlo en base a Franco. Otra vez el francomodín, otra vez. El accidente, pero este accidente tremendo, pero para accidente el que se produjo en el franquismo, ¿de verdad? Pues sí. Es verdad. No se podrían haber sacado una plaza y luego de Oriente. No politicéis. Pero estas cosas ya no les valen porque una plaza de Oriente los españoles están hasta aquí. Los españoles ya están hartos, que hagan obviamente. una plaza de Oriente con todos gritando Sánchez, Sánchez, sí. Sánchez, y así ya acabamos antes. No, totalmente, pero que yo creo eso, que esto, este tipo de argumentos que sueltan desde el gobierno ya no se lo cree nadie, o sea, ningún español que sea inteligente ya va a entrar al trapo. De hecho, lo han intentado hace una semana con el tema de Julio Iglesias. Ahora, pues, saben que no pueden hacer otra cosa. Entonces, por lo tanto, yo creo que ya no les va... Yo creo que la gente ya no le cree y que está muy cansada. Sí, pero por si acaso ellos empiezan a perder, de forma dramática, eficacia en este tipo de cosas. Pero Dios bendito, que haya acabado Radio Televisión Española con el dineral que nos cuesta, que la SEPI, la de la trama SEPI, les acaba de inyectar un rescate de 700 millones, mientras estamos hablando de que falta dinero para el mantenimiento de las vías, y acaba de endosar a esta cosa un rescate, más todo el dinero que se gastan, un rescate de 700 millones. Estas son las prioridades del gobierno. Pero bueno, y para el cáncer, y para los enfermos de ELA, y para los enfermos de ELA, para eso no hay dinero, no hay presupuesto, que no tenemos presupuesto. ¿Y de dónde habéis sacado los 750? ¿Sabes para qué sí que hay dinero? Para las tramas. Bien, Fran Serrato, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Un placer saludarles. Nada, encantado, Fran, redactor de Dioyete. Y hoy incidíais en una noticia que estamos investigando, evidentemente, y dabais unos datos que me parecen muy llamativos con respecto a la vinculación de una empresa que está en la adjudicación. Fue un cúmulo, una UTE de 4 empresas, la adjudicación del tramo donde ha ocurrido el trágico accidente de Adamuz. Estoy hablando de AZBI, una constructora que tenía relación, y así lo ha investigado la UCO, con el listado de empresas que estaban en la trama de presunta corrupción por obras públicas del Partido Socialista. Bueno, pues resulta, leo el titular, Fran, Koldo se reunió con la empresa que renovó el tramo de Adamuz un mes antes de licitar la obra. ¿Por qué tenían que reunirse un mes antes de licitar la obra, Fran? Pues es una cuestión, Carlos, que no tenemos la menor idea. Lo que sí está claro es que Koldo anotó 3 reuniones con AZBI entre febrero y junio de 2021. Esto es,
un mes antes de que se licitara esta obra, la primera fase de la obra de la mejora de las líneas entre Sevilla y Madrid, y las otras reuniones en mayo y en junio, apenas unos meses antes de que se adjudicara esa primera fase. Cuando se adjudica ya no es ministro Ábalos, esto es cierto, pero los investigadores nos apuntan que fue precisamente en ese intervalo, antes de salir Ábalos, cuando se produjo algo elemental, que fue la apertura de sobres de las 3 ofertas recibidas para esa primera obra, para esa primera fase, y esta apertura de sobres que iba a reconocer los valores o las valoraciones de criterios subjetivos y económicos se produce en mayo de 2021, donde sí Ábalos es ministro. Vamos, que la suerte, como se suele decir, Fran, la suerte estaba echada bajo mandato de José Luis Ábalos. Bueno, es posible que esto sucediera así. No tenemos datos de qué se habló en esa reunión del 9 de febrero que se produce en el Ministerio de Transporte. Lo que sí es verdad es que la UCO, como bien habías apuntado, ha detectado que en esa época diferentes empresas tenían una actividad ilícita, por llamarla de alguna manera, con un grupo de empresas que se suponía que daban comisiones, daban regalos, daban ciertas dádivas económicas por manipular concursos. Bueno, de hecho, Fran, aún más. Claro, de hecho, Fran, fíjate que estás hablando del año 21, ¿verdad? Exactamente. Claro, y el momento en el cual ficha, por llamarlo de alguna manera, AZBI, esta empresa ficha a Koldo García Izaguirre como, agárrese la audiencia, experto ferroviario. Prefiero casi ni hacer chistes sobre trenes. Bien, el experto ferroviario ficha en el 23 con un sueldo mensual de 6.000 euros, oye, y nada más y nada menos que un pellizco / comisión del 0,75% por obras conseguidas, dice, en Latinoamérica. En Latinoamérica. El experto ferroviario recién sacado de portero de vertedero y después de portero de prostíbulos, por lo visto era experto ferroviario internacional. Bueno, tenía Koldo unas relaciones idóneas en diferentes países, República Dominicana, México, y AZBI lo que quiere hacer es expandir sus vías de negocio en Latinoamérica y considera que Koldo García es la persona adecuada. Sí es verdad que parece excesivo ese trabajo que le dan para abonarle 6.000 euros, no consta que consiguiera ninguna obra, ningún proyecto, y por tanto los investigadores creen que esto es otra dádiva o algo que AZBI le debía a Koldo García. Fran, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Carlos, un saludo, un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Dios bendito. Y luego nos preguntamos que por qué pasan las cosas. Mira, yo no quiero cosas pasan. Claro, yo no quiero prejuzgar nada, pero no voy a prejuzgar. Voy a decir una cosa que es evidente. ¿Esta es la mecánica de selección de las mejores empresas para hacer las obras? Y personas y de hecho, a cargo de la gestión de determinados como ha explicado Fran, la adjudicación en sí se publicita en septiembre del 21, pero ya en mayo del 21 se establece que la empresa a la que le van a dar la adjudicación va a ser precisamente pues AZBI formada en UTE con otras empresas. Es decir, esto se hace después de varias reuniones con Koldo García Izaguirre y con el presidente de AZBI, con Manuel Contreras, en la sede del ministerio, y ahí es donde se pacta la adjudicación. Y ya digo, en mayo, antes de que el ministro fuese cesado, ya sí que se acuerda que esa va a ser la empresa adjudicataria. Carmen. Pues si es que pocas cosas nos pasan, porque estamos hablando además mucho de ferrocarril, obviamente, pero hay que recordar, como también ha dicho Daniel Portero, las carreteras. O sea, es que aquí no se gestiona nada, no se ha gestionado absolutamente nada. Es todo un puñetero desastre. Los servicios públicos, todo donde mire, no se puede pedir cita para nada, para el desempleo, para la jubilación, para nada. O sea, todo es un caos. ¿Por qué? Pues por lo que estáis diciendo, o sea, porque es que el dinero se ha ido a otras cosas, al bolsillo de muchos socialistas, a cargos, a organismos, porque si tú no veas la cantidad de organismos que se han creado desde que llegó Sánchez a la Moncloa, o sea, organismos, observatorios, no sé qué, todo es un organismo, un observatorio, una no sé qué. O sea, en esas estamos. O sea, y lo demás es sacarnos el dinero a nosotros, no saber ni cómo gestionar los fondos europeos, que hay que ser, en fin,
devolver el dinero. O sea, es que hemos devuelto dinero, porque decimos que somos incapaces ni de hacer viviendas, porque es que ahora resulta que parte del dinero que hemos devuelto había que justificarlo, obviamente, y hemos justificado que la parte de vivienda es porque no hay demanda. O sea, ¿no hay demanda de vivienda? ¿En serio? Eso lo dices a la Unión Europea, y la Unión Europea que está mirando para Cuenca, o con perdón, pero que es muy bonita. O sea, es que de verdad. Como te coja el chiste, Ábalos, verás. Sí, estaba pensando lo mismo, digo, es que hablando de la trama. Ignacio verdad, Escudero. O sea, que es muy bonita, pero que... El dinero se va a muchos sitios y en concreto se va a una máquina de lanzamiento de bulos, cosa que podemos decir con toda la tranquilidad en referencia a Radio Televisión Española, porque su propio comité de informativos lo ha determinado así. Y ha certificado que efectivamente lanzan bulos desde una entidad pública, que además solicita rescates para poder lanzar más bulos. Con un presupuesto de 1.200 millones de euros, que ahí es nada. Más rescate de 700. Eso es. Nada más y nada menos. Oye, pues salen unas cuantas vías reparadas con ese presupuesto. No sé si nos está escuchando la gente. Que había invertido sobre Puente en esta vía en concreto. Si nos está escuchando la gente del PP y de Vox, no sé, que tomen la idea, ¿no? Y que con toda la gente que hay en Televisión Española contratada, que tengan que hacer prácticamente toda la programación productoras, o casualidad, también las productoras. Pues vamos, sí, totalmente. Amigas. Vamos con el enésimo capítulo de actuación brillante, pero por la otra punta, de Radio Televisión Española, con el accidente de Adamuz. Vamos allá, Ignacio. Porque mientras desde el gobierno se llenan la boca con que no hay que politizar, la televisión pública se encarga de conectar de alguna manera el accidente de Adamuz con Franco. Escuchen a Pepa Bueno en la noche del accidente durante la retransmisión especial de Televisión Española. El de hoy es uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia de nuestro país y es el que más víctimas mortales se ha cobrado desde que en el año 2013 descarrilara el Albia en la curva de Angrois, donde murieron 80 personas en Galicia. Pero el peor ocurrió durante la dictadura, que lo intentó silenciar. O sea, fíjate que en el mismo párrafo ha recordado el 13, que es periodo de mandato del PP, y ha recordado a Franco. ¿Cómo no? Tenía que salir Franco hasta en el accidente de Adamuz. Sí, por si fuera poco, sacar el accidente de 1944 para desviar el foco y ponerlo en Franco, están también los tertulianos de los distintos programas de la televisión pública compitiendo con Pepa Bueno por ver quién culpa de los accidentes, en este caso del de Gelida en Barcelona, a algo completamente disparatado. Escuchen a quién apunta Pedro Ballín en la tertulia del 24 Horas. No es necesariamente un problema de mantenimiento como de, y esto a propósito de la Dana, ya lo he comentado en alguna ocasión, como de que es imprescindible que empecemos a pensar que ya no vienen borrascas normales. Porque, claro, decir que el mantenimiento del muro que cedió es competencia del Ministerio de Transportes quedaba viejo. Hombre, no estaría además que se mire efectivamente cuál fue el parte de lluvias allí. Porque a mí me llamó, lo he comentado antes, un amigo que vive por esa zona y me dijo, hombre, sí, llovió, pero vamos, que no agujereaba el paraguas, literal. Dice, ¿ha habido temporal? Sí, en otras partes de Cataluña, pero aquí no. Y amén de eso... y que si las infraestructuras son de papel, dependen que si de los litros que caigan. Nadie vive ese muro. O sea, tras 8 años de gobierno, los superastros de estar todo el día diciéndonos que estamos asesinando el planeta, repito, tras 8 años de gobierno, han dejado unas infraestructuras que dependiendo de que caigan 4 u 8 gotas, se te desmoronan los muros de contención. Y que siguen siendo competencia del Ministerio de Transportes. Sí, totalmente. Ese muro, sea de la AP7 o sea del propio Cercanías, es competencia de... El ministro ha dicho que no. O sea, me ha quedado claro que hasta ahora el problema ferroviario es de Franco, es del PP y es del cambio climático. Falta Ayuso. Venga, mañana o pasado. ¿No han metido a Ayuso por ahí? No, mañana o pasado. Todavía no toca. Es que toca todo, va por sus pasos. Claro, pero no vamos a dejarnos atrás tampoco la explicación de la periodista Mónica González Álvarez de las causas del accidente. En el programa del que los médicos que no son médicos y en el que los casos de acoso sexual en el PSOE no existen, Mañaneros 360, presentado por Javier Ruiz. Ese es el mismo que cuando tú firmas un contrato y lo firma Santos Cerdán con Servinavar, no vale para nada porque según él era un contrato privado. No, y es el mismo y literalmente se cisca en el Código Civil español. Pero y es el mismo que ha llevado como tertuliana a la hermana de la presidenta de Adif, Pardo de Vera, para hablar precisamente del accidente de Adif en Adamuz. Pues precisamente en ese programa suman una cosa más y escuchen la explicación de Mónica González Álvarez. ¿Qué ocurrió ahí? Hay algo importante que no hemos mencionado tampoco, el tema de las ruedas. Ahora mismo los ingenieros están analizando las ruedas. Las ruedas de un tren, de los trenes no son cilíndricas, son menos, o sea, son una especie de cuadrado.
si todavía quedaban dudas, no son cuadradas. Las ruedas son cuadradas. Bueno, lo de Twitter con el cuadrado. Oye, parece el título de una canción de George Dam. Las ruedas son cuadradas. Pero a la gente no le da vergüenza decir tanta tontería. No, parece que no. No. Es que eso lo tiene. Y como decimos, 1.200 millones de euros para Televisión Española. En fin. No cierres el reporte porque mañana tendrás más. Sí, seguiremos sumando a lo largo de la semana y de la siguiente y de muchas más. Dios bendito. Madre Si mía. te parece, Sandra, vamos a hacer un poco repaso de qué informaciones o qué titulares se están actualizando en estos momentos precisamente con el tema. Vamos a información seria. No hace falta que mires Radio Televisión Española, déjalo. Sabes, ya para cuestiones cómicas ya tendremos más adelante. ¿Vale? ¿Qué informaciones están dando que apuntan en materia de investigación? Bueno, ahora mismo yo creo que el titular es unánime, es la confirmación de Óscar Puente de esa hipótesis muescas, con la ¿no? que abríamos este programa, efectivamente, con esa información que daba César Urrutia en el diario El Mundo, ¿no? El propio diario El Mundo titula así: Puente confirma las muescas en las ruedas y admite que es una posibilidad innegable que el estado de la vía sea la causa del accidente. Esa, como digo, es prácticamente, me atrevería a decir que en casi todos los periódicos nacionales titulan en estos momentos con esa frase del ministro. Luego también tenemos en otros periódicos, por ejemplo en ABC, lo que hacen es un titular un poco más valorativo, ¿no?, de lo que ha sido esa rueda de prensa y titulan así: Puente es incapaz de aclarar datos claves del descarrilamiento en más de 2 horas de comparecencia. Por cierto, que el ministro de Transportes acaba de colgar hace unos minutos las 2 horas y 19 minutos de rueda de prensa para que todo el mundo las vea, dice, explicando lo que podemos explicar, ¿no? Libertad Digital está destacando un titular que a mí me parece muy importante, y es que Adif es el gestor de infraestructuras, debería ser el máximo interesado en el mantenimiento de las vías, pero por lo visto tiene otros objetivos. Adif aparece retratado de hocicos de derecha a izquierda, de arriba a abajo, en toda la trama Coldo. Sale, yo no sé, Teresa, si 200 o 300 veces el nombre. Aparece implicado en enchufes, aparece implicado en adjudicaciones de obra pública, aparece implicado por todas partes. Lo comandaba Pardo de Vera, efectivamente, tenía conversaciones extrañísimas, que si con Javier Herrero, que si con Coldo García de Zaguirre, Bueno, es que Pardo de Vera está imputada por adjudicaciones en Adif. O sea. Pues Adif, su gloria de mensaje hoy ha consistido en trasladar a los maquinistas la responsabilidad de la bajada de velocidad. Hay que recordar que los maquinistas son los primeros que alertaron de que había unas vibraciones extrañas que ponían en peligro los trenes. Lo dijeron así. De hecho, otro de los sindicatos, por ejemplo el ferroviario, exigió una auditoría que no se realizó, sobre la que no se les contestó y de la que pasaron olímpicamente en el gobierno y en Adif. Bien. Pues ole por los maquinistas, totalmente, ¿no? Que resulta que reportan ahora que hay problemas y consiguen que se baje la velocidad oficialmente. Pues o sea, ahora Adif está poniendo en duda las denuncias cuando sus denuncias son la base para bajar la velocidad de los trenes de alta velocidad. Claro, si les pedazo de maquinistas que consiguen que por fin el gobierno decida bajar la velocidad. Bueno, el gobierno, Adif, da igual, el Ministerio de Transporte. En Diogetti estáis sacando una noticia, Teresa, te pregunto por ella. La Guardia Civil halló una parte del tren que podría ser clave para determinar el motivo del accidente. ¿Qué es lo que está pasando con esta historia? Es la pieza del New York Times que, bueno, la Guardia Civil lo que ha descartado es que una sea... Una pieza del eje de un vagón. Sí, pero que ya la tenían, pesa mucho y lo que han dicho es que la tenían ya ubicada desde el lunes, que no es cierto, como se ha venido a decir por parte del New York Times, que es que nadie se hubiera dado cuenta de ella, que efectivamente la tenían localizada, que estaba ahí. Lo que ha dicho la Guardia Civil es que, bueno, que es una pieza más. Pero esta es la que ha encontrado el fotógrafo. Bueno, que luego resulta que el lunes ya la tenía la Guardia Civil, parece ser. El fotógrafo, que no era del New York Times, la había encontrado. La Guardia Civil la había encontrado mucho antes y el New York Times, ese periódico que la gente pone como ejemplo de no sé qué, ¿vale? Es el mismo que la ha descubierto hoy. Carlos, ha hecho una labor de investigación y la ha descubierto hoy. Es la pieza que yo os decía antes, que el ministro ha dicho que no se iba a hacer nada con esa pieza porque nadie se la iba a llevar debajo del brazo. Porque no se la iba a llevar debajo del brazo. Y yo me preguntaba, hombre, una pieza clave en lo que ha pasado, tampoco para dejarla se deja ahí tirada y qué, o sea, aunque la Guardia Civil ha dicho que no es una pieza clave. Todas las muestras y todo. Sí, eso la Guardia Civil ha dicho que no es una pieza clave, no que es una pieza más y que ya se han practicado las pruebas que había que practicar y que no es una pieza clave. Pero bueno, hacía referencia tú a determinadas declaraciones del ministro hoy que, bueno, que dejaba mucho que desear, ¿no? Como ese tono hablando de que
¿Quién se la va a llevar debajo del brazo, ¿no? En OK Diario, por ejemplo, destacan otra de las cosas que ha dicho en la rueda de prensa. Puente califica de contratiempo el accidente con 43 muertos en un sistema ferroviario muy bueno. Eso es lo que ha dicho Puente. Por cierto, 43 muertos. Insistimos, lo que hemos dicho en este programa, 43 muertos, pero el ministro no se ha enterado y ha repetido en varias ocasiones que el número de víctimas eran 42. También, que luego nos pide respeto a los demás por también ha hablado varias veces de la mala suerte. De la mala suerte, también ha hablado varias veces. Qué mala suerte, qué mala suerte. Del tropezón ha llegado a hablar, también lo decíamos antes. Sí, un tropiezo. Ha sido un tropiezo. Y un milagro que no haya habido más llevamos además años denunciando esto. Yo recuerdo en el año 2024 que mi compañero Javier Leal publicó unos audios de trabajadores de Adif, donde le daban la orden de adjudicarle a una determinada empresa un contrato de Adif, y en el audio dice textualmente, es que la orden viene de arriba. Eso es el caso carreteras, ¿no? Y por cierto, ¿qué esperáis que ocurra? Han pactado Pedro Sánchez y Juanma Moreno el homenaje de Estado a las víctimas el 31 de enero en Huelva. Quiero recordar lo que pasó con la Dana, que primero fue la Iglesia, porque quiso hacer un homenaje. ¿Cuál es el maldito problema? De verdad, funeral. Por amor de Dios, un funeral. De toda la vida. El Partido Socialista dijo, eso no puede ser un funeral de Estado, no puede ser un homenaje de Estado porque lo hace la Iglesia. Entonces yo no voy, porque no fue Sánchez. Efectivamente. Ahora, sin embargo, ahora sí. Ahora se hace rápido. ¿Por qué? Les toca a ellos. Porque apunta al Partido Socialista, apunta al Gobierno, ¿no? No hay más. Yo lo que es verdad que decían que los maquinistas estaban pensando en movilizarse, en hacer una huelga general, y yo sinceramente yo no soy nunca de apoyar ningún tipo de manifestaciones, pero en este caso sí que les apoyo y les apoyaré públicamente. Ya está, 9, 10 y 11 de febrero. Pues yo les voy a acompañar y les voy a apoyar, porque ya no es simplemente... Es que no es por ellos, no es una reivindicación salarial, no es ni un muchísimo quiero estar menos. mejor, no es por nosotros. Es por nosotros y por supuesto porque su vida también está corriendo peligro. Pero fíjate que yo creo que lo hacen más por la vida de todos, porque todos estos avisos que lanzan son porque llevan a un montón de gente bajo su responsabilidad. Totalmente. Aparte de que él pueda perder la vida. Y esto ya no es una reivindicación política. Claro, es una reivindicación que creo que va acorde con lo que pagamos los españoles. Pagamos una serie de impuestos para tener una serie de servicios, no para tener unos servicios que no nos garanticen, tercermundistas, y que ni siquiera nos garanticen poder, en el mejor de los casos, llegar a tiempo al sitio. Esto siempre me acuerdo que pagamos impuestos de un país de primer mundo, pero tenemos los servicios del tercer mundo, que ya decía en su momento Miguel Boyer hace 200.000 años. Pues vamos a recordar esa conversación. Llama gente del centro de control de Atocha, que debería estar al corriente absolutamente de todo. Se lo hemos mostrado antes, pero quiero repetirlo porque me parece una gravedad absoluta lo que está pasando. Básicamente, además, porque hay informaciones, estoy leyendo el debate, que apuntan efectivamente, y declaraciones de expertos, y dicen, si el centro de control no vio el Albia, significa que vamos a ciegas. Y me parece una gravedad absoluta. Y quiero que recordemos esta conversación de una interventora dentro del Albia, recibe la llamada, centro de control, y el señor que está llamando del centro de control es que no se ha enterado absolutamente de nada. Escuchen. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza, tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista, voy a parar al maquinista, pero... Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasar nada, sí. Sin palabras. O sea, esta es la descripción de nuestro sistema de garantía, de nuestro sistema de control cuando nos montamos en un tren. Vamos a publicidad, volvemos y hablamos con Nicolás Pascual de la parte del impacto que está teniendo evidentemente esto en la imagen de España en todo el mundo. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.